Para este ejercicio en el cual trataremos sobre el almacenamiento en el servidor, vamos a agregarle a nuestra máquina virtualizada un par de dispositivos de almacenamiento. Entonces, para eso vamos acá a la sección de editar la máquina virtual o la configuración de la máquina virtual. Vamos a ir a la sección de acá abajo, vamos a decirle agregar. Le vamos a decir que necesitamos agregar discos duros. En este caso vamos a decirle Next. Nos da la opción de qué queremos agregar. Vamos a agregar un disco ID. No, un SATA. Vamos a decir que queremos crear un nuevo virtual, un disco virtual. Le vamos a decir que este disco va a ser de 10 gigabytes. Y vamos a decirle Next. Acá pues me da el nombre que se le va a colocar a ese disco. Entonces ya tenemos acá todos otro nuevo disco. Vamos a agregar un par de dispositivos más de almacenamiento. Vamos a decir que es un tipo SCSI. Va a ser igualmente de 10 gigas. Siguiente, finalizar. Agregamos. Next. SCSI. eh, next. 10 gigas. Next. Finish. Y en este caso, pues ya tenemos el disco principal de nuestro sistema de 20 gigas. Tenemos un SCSI y un SATA, ambos de 10 gigas. Vamos a instalar un tercero más. Vamos a este que es SCSI, le decimos Next y crear y le decimos también que va a ser de 10 gigas. Clic en Next y Finish. En este caso, pues ya hemos terminado de agregar los discos duros que necesitamos. Acá los podemos observar y vamos a arrancar nuestra máquina virtual. En este punto, pues lo que necesitamos es primero alistar nuestra máquina virtual para que reconozca los discos duros que hemos agregado. Y además de eso, pues generar los arreglos o los RAIDs para el almacenamiento de, de nuestra información dentro del servidor. Tomando como referencia el sitio web, tenemos diferentes tipos de RAIDs. Tenemos el RAID 0. El RAID 0 dice que se necesita como mínimo 2 discos duros, cuenta con la suma de tamaño de todos los discos. Ofrece un mayor rendimiento, pero no debe usarse con datos críticos. Es importante, ¿verdad? No podemos colocar ahí información muy crítica, puesto que si en algún momento alguno de los dos falla, pues no tendremos un punto de soporte. Tenemos el RAID 1, que también se le conoce como espejo. Se necesitan como mínimo 2 discos duros. Tomar en cuenta que se da a tomar como tamaño estándar el disco de menor tamaño. El RAID 5, que se necesita como mínimo 3 discos duros. Puesto que, por ejemplo, si se rompe un disco duro, pues este va a estar replicado en los otros 2 discos duros. Y dice que es el RAID que suele ser más usado en servidores. En esta página pues podemos seguir leyendo cuál es alguna de las ventajas o desventajas. Tenemos un RAID 6. Y también tenemos en algún punto una mezcla. Por ejemplo, tenemos el RAID 1.0, que lo que hace es que primeramente configuramos el RAID 1, ¿sí? Y después se conjuga todo esto en RAID 0. Entonces, estos son algunas modificaciones o algunos arreglos específicos donde voy combinando. En este caso, pues tenemos un RAID 50 o un RAID 5.0, donde primero configuro el RAID 5 y después del RAID 5, pues lo configuro en un RAID 0. Un RAID 60, un RAID 01, que es muy diferente al 1.0, ¿verdad? Porque en este caso, primero configuro el 0, ya después tenemos el 1. Entonces, esta página pues nos quedará también como referencia para seguir la lectura de este tema.
Vamos a iniciar nuestro, nuestro servidor y vamos a ir en este caso primeramente a verificar y ya en efecto podemos observar o ya tenemos acceso a los discos duros o agregados, ¿verdad? Como podemos ver acá, solo tenemos nuestro disco eh, del sistema operativo, ¿verdad? Más no los discos que agregamos en el primer punto. Y para ello, pues vamos a tener que ir acá al administrador de discos, de discos. Y aquí sí vamos a observar los discos duros que tenemos agregados, ¿verdad? Ahí los tenemos. ¿Bien? En la parte de aquí abajo tenemos el disco cero, que dice no asignado, desconocido. Acá tenemos el disco de 19 gigabytes, que es nuestro disco de sistema operativo. Y entonces me dice, ¿verdad? Inicializar el disco. Inicializa el disco para que el administrador de discos lógicos pueda tener acceso a él. ¿Y cuál disco es el que me está reconociendo? Pues en este punto estamos reconociendo el que asignamos como SATA. El disco cero es el disco SATA. Me dice que tengo que particionar en cualquiera de los dos, puede ser MBR o GPT. Dice que las versiones anteriores de Windows no reconocen el estilo de partición GPT, entonces tenemos que tener cuidado con eso. Lo vamos a aceptar. Y en este caso, pues ya está, en este caso, asignado el disco duro, ¿verdad? Ya pasó de que decía desconocido a, vamos a subir un poquito acá esto, a ahora dice, vamos a subir un poquito más, dice a básico, ya es una partición que yo puedo venir y manipular. Entonces podemos venir y clic derecho acá, nuevo volumen simple. Vamos a decir que siguiente, ¿qué tamaño necesito este disco eh, o las particiones de este disco duro? En este caso vamos a dejar por defecto esto, 10 gigas, y le voy a asignar automáticamente una letra. Esa letra pues me va a servir para identificar aquí la unidad, ¿verdad? Tenemos el C, el D, ahora tocaría entonces el E. Damos clic en siguiente. Formatear este volumen con la configuración en NTFS, dar formato rápido. Y entonces aquí podemos colocarle nuevo volumen, pues este podría ser así o unidad de, unidad de, damos clic en siguiente, finalizar. Entonces, si ahora vamos acá al disco o a nuestro equipo, vamos a ver que tenemos nuestro disco local de sistema y ya tenemos acá nuestro disco duro de 10 gigabytes que acabamos de habilitar. En el caso de los demás discos duros, por ejemplo este de acá, primeramente le vamos a dar clic derecho acá y le vamos a decir que esté en línea, ¿sí? Para poder empezar a usarlo, aunque no sea inicializado. Entonces, Estábamos viendo en el proyecto, pues hoy trataremos entonces de generar em, estos tipos de array, ¿sí? En los volúmenes que tiene nuestra máquina virtual. Entonces, para ello, pues vamos a ir aquí al administrador de discos. Como podemos observar en equipo, pues solamente me muestra por el momento el disco duro local, el disco duro del sistema operativo. Pero si vamos aquí a nuestros discos duros, vamos a ver que tenemos un disco duro cero, un disco duro uno, 2, cada uno de 10 gigas, 3 y 4 si no estoy mal, 3. Y sí. Entonces, si nos recordamos,
Vamos entonces con el primero, vamos a darle clic derecho eh, y le vamos a decir que según nuestras indicaciones que este va a ser un volumen simple. Cuando hablamos de un volumen simple es una partición normal donde podemos asignar una cantidad, cierta cantidad de almacenamiento de ese disco, podemos reducirlo, podemos partir ese disco duro físico en discos duros lógicos más pequeños. Vamos a asignar una letra para que lo reconozca el sistema. Vamos a dar clic en siguiente y vamos a colocarle aquí, ¿verdad? Que formatee con NTFS, con el sistema de archivos NTFS y que en la etiqueta del volumen podríamos colocarle volumen simple, por cuestión de la práctica, ¿verdad? Volumen simple. Damos clic en siguiente y finalizar. Entonces, si nos damos cuenta, este pasó de estar en negro a azul, lo que significa que ya está reconocido y que ya se puede estar haciendo uso de ese recurso para almacenamiento de datos. Em, Siguiendo el proyecto, pues nos toca ahorita entonces un volumen distribuido o también conocido como datos secuenciales. Entonces, para ello podríamos usar los otros dos discos que están acá en la parte de abajo. Vamos a decirle nuevo volumen distribuido. Vamos a darle clic en siguiente y me dice que seleccione el disco que desea usar. Por defecto, pues ya me marca el disco número uno. Pero si nosotros queremos hacer un RAID eh, que tenga los tres discos duros y que cada uno de ellos pues me permita guardar una cierta cantidad de información, podríamos venir y especificarlo acá. Ahora necesito un RAID distribuido de 2 gigas por cada disco y de esta forma entonces podemos venir y tener ese tipo de almacenamiento. Vamos a asignarle una letra, que podría ser la que sigue. Formateamos igual en NTFS y vamos a colocarle como nombre a la, a ese RAID como volumen distribuido. Volumen distribuido. Y damos clic en siguiente y finalizar. Eh, entonces me indica acá, ¿verdad? Que los discos que están en un formato o en un tipo de disco duro básico pasarán a ser dinámicos y ya no servirán para poder levantar o para poder almacenar un sistema operativo, sino que solamente van a ser eh, discos duros de almacenamiento, para almacenamiento. Vamos, clic en siguiente y se convertirá en lo que vamos a ver ahorita, que del disco duro físico vamos a tener particiones que me van a servir como discos o como un arreglo secuencial de discos en un array. Acá tenemos, vean, se colocó en morado. En los tres discos físicos tenemos entonces este tipo de almacenamiento. Ya físicamente los tres se vuelven uno solo en la sección lógica, ¿verdad? De nuestro sistema. Y aquí tenemos el disco, el disco, no tal vez disco duro, sino que la unidad para volumen distribuido usando los tres discos duros. Em, Vamos a continuar y el siguiente punto es el de volumen seccionado o datos donde es también conocido como RAID 0 y donde los datos son intercalados. Vamos a tomar acá los discos y vamos a decir que esta ahora es un nuevo volumen seccionado. En el volumen seccionado igual, ¿verdad? Podemos escoger qué recursos vamos a usar para cada uno
de los discos duros. Y vamos a ver que aquí vamos a tener, por ejemplo, vamos a igual hacer de 2 gigas, pero si usted se da cuenta ahora, vamos a ver acá si podemos cambiar. Vea, mire, la única, el único valor que puedo escoger de tamaño de almacenamiento se le va a aplicar a los 3 discos duros que estoy seleccionando. Cosa que no pasa con el distribuido, porque en el distribuido pude haber tomado del disco uno tal vez 1 giga, del disco 2 pude haber tomado 4 gigas y del disco 3 1 giga. Entonces, en el volumen distribuido, pues tengo la libertad de escoger de cada disco duro físico cierta cantidad de espacio diferente. Acá no, acá cambia. Todos los discos duros van a tener el mismo tamaño. Vamos a darle clic en siguiente. Vamos a asignarle una letra. De igual forma, formateamos en el tipo de fichero en NFTS y le vamos a llamar al número volumen seccionado. Al volumen. Entonces, ya tenemos acá nuestra nueva unidad de almacenamiento. No se terminó de formatear, creo. Ahí está. Y aquí tenemos el espacio o nuestro almacenamiento seccionado. Siguiendo con la práctica, vamos a ver que ahora necesitamos un array espejo, un volumen espejo, ¿sí? Donde ese tipo de forma de almacenamiento pues va a permitir copiar completamente lo mismo que está en una partición, va a estar en la otra. Entonces no va a aumentar el almacenamiento, sino que lo va a dejar de una forma normal, duplicada. ¿Sí? Entonces, vamos a decirle volumen reflejado o disco espejo. Y vamos entonces a tomar nada más dos, ah, dos discos para la práctica. Y vamos a decir que igual van a ser de 2 gigas de almacenamiento. Vamos a ver clic en siguiente. Le vamos a dar una letra a esa unidad. Le vamos a decir volumen espejo. Volumen espejo o... Sí, volumen espejo. Clic en siguiente, le damos finalizar. Y entonces ya en nuestro equipo vamos a encontrar, sí, aquí está, miren, la unidad de espejo, donde de cada disco agarré 2 gigas, pero como es un tipo de RAID donde lo mismo que está en una partición se le asigna a la otra, entonces por eso su almacenamiento es de 2 gigas, porque los 2 gigas que están acá se van a reflejar en los 2 gigas que están acá, a diferencia del volumen seccionado o el distribuido, donde yo voy sumando ahora 2 gigas acá, 2 gigas acá, 2 gigas acá, y ya entonces tengo 6 gigas.
Igual en la parte de acá, 2 2 2 serían 6, que sería este de acá, 6.47. Y este es 2 2 y 2. Y para finalizar, trabajaremos en el RAID 5, ¿sí? Que es un tipo de arreglo de discos duros en los cuales tengo un tipo de algoritmo de recuperación, ¿verdad? Porque se está de alguna forma trabajando en los tres discos de una forma donde yo voy a recopiar o de alguna forma voy a em, tener un tipo de bucle donde voy guardando la información. Vamos a asignar una letra, le damos clic en siguiente, le vamos a colocar acá por cuestión de la práctica, RAID 5. Clic en siguiente, finalizar. Si nos damos cuenta, aquí con el RAID 5, ¿verdad? Todas las particiones o las opciones que voy tomando tienen que tener el mismo tamaño, 3.91 gigas, 3.91 gigas y 3.91 gigas para que pueda funcionar este RAID. Y por cuestión de la práctica, ¿verdad? Tengo acá 2 gigas que no usé a la hora de trabajar aquí el volumen espejo, ¿verdad? Pero pues entonces estas son las formas en las que se configuran los discos duros en los diferentes tipos de RAID para almacenamiento en un sistema servidor. Nos quedamos hasta acá. Acá pues tocará nada más que él trabaje en el formato para poder ya tener aquí dentro de mi equipo el, el volumen en RAID 5, ¿verdad?